¿Y cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente. Hoy abordaremos un tema que yo considero fundamental, pero muchas veces incomprendido. Vamos a hablar de la salud mental. A lo largo de los años han surgido mitos, miedos y también tabúes que afectan la forma en que vemos, sentimos y hablamos de nuestras emociones. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Por qué todavía nos cuesta tanto pedir ayuda cuando estamos enfrentando un problema de salud mental? Para responder a esta y a muchas otras preguntas nos acompaña un querido amigo, alguien que yo admiro muchísimo. Es el doctor Mario Citalán, quien es médico, psicoterapeuta y también académico, además de ser un especialista en diversos temas de la salud mental. Un tema en el que se destaca mucho son las adicciones. Bienvenido, mi queridísimo doctor Amiga, ¿cómo estás? Mario. Qué gusto estar nuevamente contigo hablando de un tema, como dices tú, realmente que se volvió tabú por mucho tiempo. Hoy día se vuelve como un producto de la canasta básica, ¿no? En relación a lo que vamos a estar platicando en este programa y que yo creo, estoy totalmente convencido de que se debe difundir por todos los medios posibles, porque sí, las alteraciones en la salud mental hoy por hoy es el pan nuestro de cada día y creo que la información es algo que es muy valioso para tomar decisiones adecuadas para su cuidado. Ahora, cuando hablamos de salud mental, exactamente de qué hablamos, porque está lo clínico, está lo emocional, son temas que duelen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablar de salud mental de una manera muy simple es hablar de un estado de bienestar psicológico, emocional y social, donde la persona tiene la capacidad y la posibilidad de relacionarse óptimamente, de generar productos, de generar servicios, de crear proyectos y que le permite tener esa sensación de bienestar, ¿no? Propiamente dicha, de no sentirse extraño o que el dolor emocional no esté bloqueando su posibilidad de ser feliz. Entonces, la salud mental es un campo que abarca muchos ámbitos del ser humano, pero que en general lo que se busca es un equilibrio. ¿Qué señales nos va indicando nuestro cuerpo, nos va mostrando para decir, caray, tengo que pedir ayuda? Dice un dicho que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y precisamente cuando esto que te mencionaba del dolor emocional ya no se logra procesar a nivel de nuestra mente, nuestras respuestas ya no son tan convincentes para nosotros mismos, se comienza a generar algo que llamamos somatización, que no es otra cosa que la expresión de ese dolor emocional en algo más físico como para entenderlo. Esas situaciones gástricas, esos problemas del hueco en el estómago, la hiperacidez, que no puedo hacer bien del baño, que me gruñe mucho el estómago, que se me infla rápidamente, los dolores corporales desde la cabeza, cuello, hombros, planta de los pies, los hormigueos, ardores de ojos, sequedad de boca, dificultad para respirar, muchas veces los tinnitus se relacionan con el estrés, con la ansiedad, toda esta gama de posibilidades que se puede confundir con muchas cosas, ¿no? Y que muchas personas acuden a médicos porque tienen toda esta gama de situaciones, ¿no? Tienen problemas gástricos, van con el gastroenterólogo, tienen problemas de palpitaciones, van con el cardiólogo, tienen problemas musculares, pues van con el ortopedista. Y en muchas ocasiones mis colegas les dicen, pues es que orgánicamente no tienes mayores problemas, estás bien. Y entonces la persona se comienza a conflictuar durísimo porque dice, pero ¿cómo me puedes decir que estoy bien si me siento como trapeador, ¿no? Me siento muy mal. Y no es otra cosa que ese sistema nervioso, esa carga emocional que no está teniendo un flujo, no está teniendo una salida lógica para el cerebro, se transfiere o se transmuta. Es la famosa olla de presión. Es la olla de presión que tu cuerpo empieza a reventar. Y es ahí cuando la persona dice, es que sí tengo algo verdaderamente, como que le da más lógica a esta parte. Y en muchos casos es cuando llega a tratamiento. No necesariamente cuando el dolor emocional se está cronificando y se transforma en sufrimiento emocional, que son dos instancias, mi querida amiga, ¿no? Entonces hay que estar atento a estas señales de nuestro cuerpo. Y es que la mayoría de las personas van con el psicólogo o el psiquiatra cuando están enfrentando situaciones críticas, ¿no? Hoy cada vez es más variable. Hace mucho tiempo, cuando yo me empecé a dedicar a la salud mental,
hace apenas 30 años. No, ya tengo más de 30 años de dedicarme a ¿Qué esto. tal? Era una situación tabú, como lo mencionaste al inicio, donde las personas que acudían a tratamiento pues iban como si fueran comandos G.I. Joe, ¿no? Cubriéndose en el suelo para que no Que vieran nadie lo viera, que iba exacto, que con un no se diera psicólogo. cuenta que iba con el terapeuta, iba con el psiquiatra, porque inmediatamente iba a ser señalado o señalada de que tenía un problema que no le permitía estar en relación con la sociedad. O de que estaba loco. Exacto, esa palabra locura es una palabra que retumbaba y que todavía retumba en la cabeza de muchas personas y que dicen, es que yo no estoy loco, por consecuencia yo no necesito ir a un tratamiento de este tipo, cuando realmente lo que mencionabas es una base, ¿no? Realmente, ¿en qué momento necesitamos una atención de tipo psicológica? Precisamente cuando algo que me sucedió está tan presente en mi cabeza, está generando pensamientos rumiantes, pensamientos repetitivos, que ya no me está permitiendo ser funcional en muchos aspectos. Esa traición, esa pérdida está constantemente en mi cabeza, no me deja concentrarme en mi trabajo, me está generando problemas con las demás personas de mi alrededor, ¿no? No me logro concentrar, etcétera. Todo este tipo de situaciones implica que necesitamos hacer algo para darle curso a esa sensación o a esos pensamientos. Y es ahí donde precisamente una atención psicológica puede ser un diferenciador enorme, un parteaguas entre el bienestar o el sufrimiento crónico, ¿no? Propiamente dicho. Entonces, llegar con un especialista en salud mental es llegar a solucionar problemas en un primer momento tal vez no tan críticos, pero que si no se atienden a tiempo se pueden volver verdaderamente críticos y generar ya alteraciones propiamente dichas que requieren tratamientos hasta farmacológicos, ¿no? De una pérdida, de una ruptura amorosa, si no se atiende, si no lo logramos reparar a tiempo, podemos brincar a un trastorno depresivo, por ejemplo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa en ese caso con el cuerpo y con la mente? ¿Cuál es el proceso que se vive? Cuando experimentamos un dolor emocional, después de que sufrimos una herida emocional. Fíjate cómo los nombrecitos, Dolor ¿no? emocional, Dolor emocional, herida herida emocional. emocional. ¿Sí? O sea, estamos felices y contentos y de repente la pareja con la cual estamos nos traiciona. ¡Pum! Un impacto donde perdemos muchas cosas, perdemos seguridad, perdemos autoestima, perdemos control, como que muchas cosas que estaban cimentadas ahí se vienen abajo. Entonces, esa es la herida. Al momento que viene esa herida, vienen toda esta gama de pensamientos y se genera ese dolor emocional. Lógicamente, ¿no? Tenemos un golpe y tenemos una pérdida. Como todo dolor nos está avisando que tenemos que reparar. Pero en muchas ocasiones decimos, no pasa nada y nos tratamos de autoconvencer que no nos pasó nada y habla nuestro ego y decimos... También los amigos dicen, sí, todo todo pasa, pasa, no pasó sucede nada. pero los pensamientos siguen dando vuelta en la cabeza. Esos pensamientos rumiantes que están como chicle masticándose en nuestra cabeza, le vamos anexando nuevas emociones, lo cual va haciendo que este pensamiento se transforme en un sentimiento, en una situación que se cronifica. Ese sentimiento doloroso se transforma en dolor de tipo psicológico, o sea, va del dolor emocional al dolor de tipo psicológico, donde ya tenemos cambios bioquímicos cerebrales, amiga. Cambios bioquímicos cerebrales. Tremendo. Donde la persona ya no es capaz de modular lo que está sintiendo, cómo lo está vivenciando y cómo se está relacionando. Y es en ese momento cuando la persona requiere casi forzosamente una atención que le permita Además de reconfigurar una red de amigos. Sí, claro. Pero una red de amigos que sea nutritiva. Porque en muchos casos, a veces los amigos caray. que también fueron lesionados en algún momento dado, no siempre te dan como que la pauta más óptima para solucionarlo, ¿no? Hay Al que contrario. acompañar Sí, todo claro. eso con un psicólogo. Con alguien que sea parcial, que no esté inmiscuido dentro de la problemática, porque al final de cuentas, muchas ocasiones en el cariño que le tenemos a las personas cercanas, intentamos ayudarlas como que reforzando su autoestima y realmente lo que estamos haciendo es evitándoles que vivan el proceso, que acepten el proceso, porque esa es una base. Hay que aceptar el dolor, el ¿no? dolor. Aceptar que lo tengo, aceptar que sí me siento como chancla botado, ¿no? Y que con esas condiciones tengo que modificar, o sea, tengo que actuar con esos elementos para adaptarme a mi nueva condición. Eso evita que tengas un problema serio de salud mental. Totalmente. La aceptación es una base fundamental para evitar que la situación crezca, ¿no? Que esa herida
herida, de ser una herida pequeña, se puede empezar a ser gigantesca y que después la reparación sea muy difícil por parte de nuestro sistema nervioso. Es parte del duelo. Totalmente, ¿no? Cuando tenemos una pérdida fuerte, tenemos que experimentar una serie de cambios, una serie de situaciones y sobre todo la base de la aceptación de lo que está sucediendo para que nuestro cerebro se pueda reacondicionar, si lo vemos de una manera muy lógica, se recondicione al nuevo estado, ¿no? A la situación de estar con esa pérdida, porque al final de cuentas, mi querida Isa, ¿no? Los seres humanos somos seres únicos e irrepetibles y al final tenemos que vivir con la persona que de más debemos de querer, que somos nosotros mismos. Y no olvidarnos que toda la felicidad, todo el concepto de estar bien está en nosotros. Todo lo demás lo vamos sumando. No depende de nadie más. No depende de nadie más. Sí hay muchos elementos en nuestro exterior que no son controlables, en absoluto. No podemos controlar el exterior. Lo que nosotros generamos, sí. Las emociones no. Porque al final de cuentas las emociones son descargas químicas que se presentan cuando tenemos un estímulo, ¿no? O sea, no podemos controlar enojarnos, no podemos controlar ponernos tristes o ponernos felices. O sea, el estímulo está, químicamente viene la descarga y lo experimentamos como emoción. ¿Qué sí podemos controlar? Lo que sigue, lo que pensamos con respecto a ello. ¿Sale? Químicamente, una emoción, por ahí vi un video que estaban diciendo que las emociones químicamente nada más duran 30 segundos. No están poquitos, duran 10 minutos aproximadamente. Lo demás son nuestros pensamientos que le vamos sumando, ¿no? Habla nuestro ego cuando no funciona bien. El ego es necesario para sentirnos seguros y sentirnos capaces de hacer cosas. Pero cuando nuestro ego nos está diciendo que están en nuestra contra, que todo es hacia nosotros, entonces comienza a ser recalcitrante. Nos está lastimando también. Es correcto. Y nos empieza a lastimar. Nos conduce por otros caminos, digamos. Exacto. Y nos lleva a un camino mucho más doloroso. Y el duelo se prolonga mucho más. Muchísimo. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece, doctor Citalán? Me parece excelente. Buenísimo. Entonces, atentos, porque vamos a ir hablando de salud mental cuando regresemos en breve. Y nuestro invitado, les recuerdo, es el doctor Mario Citalán, médico, psicoterapeuta y académico mexicano. Atentos. Estamos de vuelta y para hablar de un tema bastante olvidado a veces, pero que está muy presente en los hogares de todo el mundo, es el tema de la salud mental. Y nuestro invitado es un queridísimo y admiradísimo doctor, es Mario Citalán, quien es, además de médico, es psicoterapeuta y académico. Yo sé que no te gusta que te elogien, pero la verdad es que a mí me encanta que vengas a nuestro programa. Es un programa cada vez que viene que aporta mucho porque hablas tal cual. O sea, no con palabras rimbombantes y todo entendemos lo que dices. Y justamente te quiero preguntar de algo que a la gente no le gusta hablar. Es el tema de la soledad. Esto puede degenerar cuando vives en soledad, aunque no estés solo o aunque estés solo, que es diferente. Sí. ¿Esto puede degenerar en un problema de salud mental o debemos ver a la soledad como algo positivo? ¿Qué opinas? La soledad es algo muy necesario, muy útil, porque al final de cuentas nos permite estar con la persona más importante que tenemos, que somos nosotros mismos. Y por eso en muchas ocasiones es tan difícil estar solo o sola, porque a veces enfrentarnos a nosotros no es grato. Empieza el diálogo interno destructor, el diálogo interno inquisitivo, el diálogo interno crítico, que hace que busquemos mejor a alguien que esté cerca para que nos distraiga de nosotros mismos. Fíjate cómo está la situación, ¿no? Entonces, no estamos en esa condición. Y para que nos distraiga de nuestros propios pensamientos. De nuestros pensamientos destructivos. Si vemos las culturas antiguas, muchos de los procesos de las grandes creaciones era en soledad, ¿no? Las personas se iban a espacios solos precisamente para meditar, para estar con ellos mismos y para identificar, ¿no? Cómo se están sintiendo por dentro y cómo están viendo por fuera, ¿no? Es precisamente hacer consciente el yo interior y el yo exterior.
Eso nos da la posibilidad de estar solos. Eliminamos el ruido externo, nos permite relacionarnos. Pero, mi querida Aiza, si nuestra parte interna no está bien, no está acomodada, no está optimizada, hay rencores, hay odios, hay conflictos, hay duelos no resueltos. Sin resolver, ahí está. No, existe una gama de posibilidades. Al momento de estar solos, esto se reactiva y entonces comienza a generarse una sensación de no sentirme bien. Y en muchas ocasiones esta soledad sí nos puede llevar a experimentar situaciones críticas. No es gratis que muchas personas cuando están solos presenten, por ejemplo, crisis de ansiedad, ¿no? Esas crisis de pánico, de la sensación de muerte, se les llega a presentar cuando están solos. No hay un estímulo externo que los esté impulsando a que entren en ese modo de supervivencia. Entonces, el hecho de que ignores estos temas durante años, como por ejemplo la ansiedad, la tristeza crónica, un duelo no resuelto, como decías, todo eso nos lleva a problemas mayores de salud mental. Sí, definitivamente, porque vamos dejando varias estructuras ahí no solucionadas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Desgraciadamente nos damos cuenta ya cuando tenemos la problemática encima, porque no somos muy dados a cuidar nuestro entorno, ¿no? Esto es como lo que comemos, ¿no? Si sabemos que si comemos en un lugar donde está sucio y contaminado, hay muchas posibilidades de que la salmonelosis llegue por ahí y que nos dé un diarreón marca acné y que estemos muy mal, ¿no? Entonces como que eso es muy lógico, pero de repente no nos damos cuenta que lo mismo sucede cuando estamos en ambientes tóxicos, con personas nocivas, con personas que nos están lastimando, ¿no? Entendiendo que esas personas también tienen procesos que no han logrado resolver, porque no necesariamente son malas de fábrica, ¿no? Y que al final de cuentas están externando también esas problemáticas que tienen como los narcisistas, como los narcisistas, como las personas que tienen otro tipo de problemas, porque una persona también depresiva que con la cual convives, también llega un momento dado que te puede lastimar su depresión o su ansiedad, porque está no solamente vibrando en otra frecuencia, sino que su pensamiento y forma de ver el mundo no empata con la tuya y empieza a generar un conflicto. Entonces, es lo mismo. Si nosotros comemos en lugares contaminados, pues nos vamos a enfermar. Si nosotros estamos en lugares contaminados y no somos conscientes, esto nos puede llevar a enfermarnos o a generar, quitaré la palabra enfermedad, a generar alteraciones que con el tiempo pueden generar en algún otro tipo de situaciones más críticas, ¿no? Entonces, resumiendo este tema, veo que tú consideras, y yo también, querido doctor Citalán, que acudir al psicólogo, al psiquiatra, o sea, pedir ayuda profesional es un acto de amor propio, de responsabilidad y de valentía también, ¿no? Totalmente, totalmente. En este momento donde la sociedad nos pide ser altamente productivos y altamente eficientes, una de las bases para hacerlo es nuestra salud mental. Y es precisamente una de las que más se ha estado agotando, precisamente por todas las cargas que tenemos. Hemos mencionado mucho la situación pospandémica, ¿no? La pandemia lo que nos vino a mostrar es que somos seres endebles, que somos seres capaces de morirnos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que nos vamos a morir, pero definitivamente no somos conscientes ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Y la pandemia nos dijo, mira, te puedes morir. Otra condición que pasó, pues fue precisamente estar con la familia, estar todos unidos, que al final de cuentas esto podría ser benéfico para muchos, pero también es verdad que muchos casos de violencia intrafamiliar aumentaron, porque no sabemos estar en familia, no sabemos compartir nuestras emociones, no sabemos compartir nuestro cariño, porque hemos perdido la práctica. Hemos perdido esa práctica de mostrar nuestro cariño, de abrazarnos, de decirnos que nos Tan queremos. rico que es abrazarse. Caray, es un intercambio emocional y aparte una descarga de oxitocina fundamental para un adecuado funcionamiento también de nuestro sistema nervioso central. Y eso hay que enseñarlo desde niños. Desde pequeños, ¿no? Porque al final de cuentas... yo veo a mi hija y le digo, ante todo, un abracito. Ahora hablamos, pero primero abrazo. Claro. Alguna vez te comenté que cuando mi hija estaba en la secundaria, en una reunión que tuvieron, estaban sus compañeros. Entonces, cuando llegaban, yo los abrazaba. Tú sabes que soy muy kinestésico, ¿no? Entonces, cuando los abrazaba, parecía que eran gatitos como que se ponían así. Porque
no sabían ese acercamiento, ¿no? Es verdad, Claro. también hay múltiples situaciones de acoso y muchas cosas que están alrededor, pero lo que es cierto es que hemos perdido este acercamiento, ¿no? Sí, definitivamente. Muchísimo, Sí. que la pandemia lo vino a exacerbar porque pues, acercarnos Distanciamiento era, social. sí, distanciamiento, ¿no? Puñito y nos veíamos de lejos porque eso ponía en riesgo nuestra vida. Y eso quedó muy marcado en los jóvenes, quedó muy marcado en los niños. Entonces, por consecuencia, el acercamiento es muy difícil para las nuevas generaciones, desde ese contexto también que dejó una marca y una huella en estas Sobre todo en nuevas países generaciones. como México, Sí, ¿no? sí, por supuesto. En Cuba eso no pasa, por ejemplo, ¿no? Todo depende de nuestra idiosincrasia. De la región, por supuesto. Sí. Todo depende de la región. Pero mencionas este punto interesante, ¿no? México sí fue un golpe muy fuerte a su salud mental y emocional a nivel pandémico, pero en muchos países, ¿no? Pero sí es claro que nuestro país ha cambiado, ¿no? Tú sabes que hacemos investigaciones en nuestra empresa de Smart Apps con respecto a salud mental. Es cierto. Y hemos visto que los jóvenes menores de 30 años están teniendo altos índices de ansiedad y depresión, ¿no? O sea, es muy marcado lo que está sucediendo. Esto impacta mucho cómo ven su futuro, cómo ven la relación, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Cómo ubican su enseñanza, cómo ubican a sus profesores, cómo ubican a los adultos, qué tan nutritivos o no los adultos. Hay un dato ¿Y qué revela de eso Smart hay un dato muy, muy crítico, Aiza, que mencionan que los jóvenes consideran que los adultos, que muchos de los adultos, entre ellos sus docentes o sus padres, no son capaces de ayudarlos en situaciones emocionales de crisis. Gravísimo. Gravísimo, porque al final de cuentas nosotros como adultos somos los que podríamos darles el sostén, la experiencia y el apoyo en estas áreas. Y si ellos no lo perciben, entonces, ¿a quién se van a acercar? En otros programas se nos ha quedado siempre una pregunta ahí pendiente que nos había llegado a través de la cuenta de @telesurenglish. Y aunque tenemos que cerrar el programa, me gustaría hacerte esta pregunta. Quieren saber si las enfermedades mentales son hereditarias o si es algo que se aprende o se desarrolla debido al ambiente emocional, a trauma o a vínculos rotos. Wow. La respuesta son las dos cosas y hay una dependencia. Déjame te explico rápido. Sí hay marcajes para algunas alteraciones como los trastornos depresivos, algunas formas de relación para también la ansiedad. Sin embargo, la epigenética nos ha demostrado que lo que se requiere para que una enfermedad se exprese, aunque se tenga el marcaje, son los estímulos. Si una persona tiene un marcaje para alguna alteración, pero no se expone a esos estímulos, muy difícilmente lo puede desarrollar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una familia donde predomina la ansiedad? Aunque no tengamos ese marcaje, empezamos a desarrollar patrones similares, porque las neuronas espejo se activan y empezamos a imitar lo que estamos viendo de manera inconsciente. Por consecuencia... O sea, no es que vengan los genes. No es que vengan los genes, ¿no? Y si hay genética, pues con esos estímulos inmediatamente se expresa. Es más fácil. ¿Sí? Entonces, sí tenemos marcajes genéticos, pero lo que sucede y cómo interpretamos lo que sucede en nuestro exterior y nuestro interior es lo que más pauta va a dar a que se desarrolle o no una alteración mental. Por eso es que tan importante que seamos conscientes de qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestra vida, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, para con esa base poder tomar decisiones sobre nosotros mismos. Hablaba hace unos momentos con un amigo con respecto al perdón, ¿no? Que el perdón es fundamental para la persona que lo otorga, porque una persona que otorga más que para la persona que lo recibe. Para la persona que lo recibe es X. La persona que otorga el perdón, lo que está haciendo es botando una carga, botando una situación que lo viene o la viene lastimando por mucho tiempo y que al momento que la suelta es un momento de paz, de tranquilidad y de apoyo a su salud mental, sobre todo en esta etapa, ¿no?, que nos acercamos a fin de año y donde la reflexión, más que la fiesta, la algarabía, debería de ser cómo me quiero sentir mejor para el siguiente año. Y mucho de esto es parte precisamente del perdón, de saber procesar los duelos y de buscar el cuidado de nuestra salud mental y pues obviamente que sigan viendo sanamente para que tengan elementos de cómo cuidar su salud en todos los sentidos. Definitivamente. Ahora más que nunca que nuestro programa está en varios canales públicos de México y de muchos países de América Latina. Gracias, doctor Mario.
Siempre es un gusto y un placer tenerte en Sanamente. Muchas gracias, Aiza. Y bueno, hoy descubrimos que hablar de salud mental no solo es necesario, sino es liberador. También el doctor Citalán nos decía que otorgar perdón es también liberador, así que tomemos nota de esto. Recuerda que pedir ayuda es un acto de valentía, ayuda psicológica, ayuda profesional, y esto nunca va a ser un acto de debilidad. Soy Aiza García y bueno, estamos en Sanamente. Si este espacio te ayudó, pues comparte, conversa y sigue construyendo bienestar en tu día a día. Espero que tu jornada siga siendo maravillosa. Hasta pronto.